Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Muy feliz año. Hoy tenemos para iniciar este año un gran invitado que es el licenciado Jorge Gordillo, quien a su vez es el director de análisis económico de Cibanco. Y con él, Jorge, buenas noches. Bueno, y su servidor Manuel Somoza, para platicar aquí con ustedes de temas económico-financieros. Pero entrándole al tema, yo estoy con más optimismo de lo que estaba hace un año. Veo un año difícil, pero para México veo que algunas cosas han mejorado. Por lo menos la incertidumbre que teníamos el año pasado en algunos temas, pues hoy ya no está ahí tan presente. Sigo viendo, y me preocupa, y quisiera tu opinión al respecto, que sigo viendo una paradoja en la economía mexicana, que es estabilidad sin crecimiento. O sea, las variables importantes están estables, inflación, no déficits, no endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero cuando nos volteamos a ver el crecimiento, pues vemos que el mejor caso vamos a tener un crecimiento del 1.1, 1.2%. Y eso pues sí es un verdadero drama. O sea, la estabilidad no nos está dando per se el crecimiento. Veo una economía que va avanzando, pero muy despacio. No veo una economía en picada, ¿no? Fuera del tema estábamos platicando Jorge y yo, y le decía, bueno, la economía sí creció el año pasado. El año pasado creció pues, alrededor del 3% en términos nominales, pero claro, cuando le descontamos la inflación nos da cero. Pero bueno, eso quiere decir que así sí hay algo de crecimiento. Si no tuviéramos ese crecimiento, entonces sí iríamos en picada hacia una grave crisis. No sucedió, ni creo que vaya a suceder este año, pero se va a dar el mismo tema. Pero bueno, entrándole aquí, ¿qué cosas ves distintas? Primero, si estás de acuerdo en que hay menos incertidumbre porque algunos temas se nos han resuelto, ¿no? Y luego, ¿qué ves para adelante? Gracias, Manuel. Feliz año. Gracias. Sí, efectivamente, así como lo planteas, el año pasado justo estábamos empezando el año con mucha preocupación. Los temas que vivimos todo el año de riesgo en el sector externo se fueron desarrollando de manera con mucha incertidumbre. Así duró casi todo el año. Cerramos bien. Los temas que más nos preocupaban, los temas más importantes, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, la firma o ratificación del TEMEC, la situación en el Brexit. Todas esas situaciones, el mismo preocupación de recesión en el mundo se aligeraron o se mejoraron. Y entonces hoy iniciamos el año con menos incertidumbre financiera, y nos va a dar nos da un mejor ánimo para estrategias de inversión interesantes. No significa que todo el año vaya a ser así. Es un año electoral en Estados Unidos, normalmente tiende a ser volátil. Sabemos que Trump en la búsqueda de votos va a cambiar de manera de parecer y de estrategias, y va a golpear los mercados con este tema que vivimos en el Medio Oriente, muy probablemente con aranceles en otros países y demás. Pero empezamos bien, ese es un buen presagio, ese es un buen momento. Tú dirías, a ver, el año pasado, y digo, no nos equivocamos cuando dijimos nos gusta más la inversión en pesos que la inversión en dólares. Y así fue, se ganó más en pesos que en dólares. El peso el año pasado no solo no se devaluó contra el dólar, sino que tuvo una ligera apreciación. Y yo veo, por lo menos en los próximos 6 meses, porque también los horizontes son difíciles de ver, yo veo un peso fuerte, veo un peso sobre los niveles abajito de 19, y esto, bueno, pues también es una buena noticia, ¿no? Porque eso le mete mucho ruido a las cosas. Tal cual así lo vemos. O sea, creemos que esta buena rally o esta buena racha de los mercados financieros locales se va a ampliar por meses. Vamos a tener un peso sólido, por lo menos primer trimestre, a lo mejor el segundo trimestre también. Todos estos temas externos nos van a jugar a favor, y bueno, la incógnita va a ser el segundo semestre, cómo se vaya desarrollando ese tema electoral, cómo se manifiesten las calificadoras que todavía no nos salvamos de que puedan tener un comentario negativo sobre la economía mexicana. ¿Quién falta de expresarse? Porque bueno, también es una buena noticia lo que dijo Fitch, lo que dijo Standard & Poor's, pero falta Moody's, ¿no? Sí,
Moody's falta expresarse con el tema de Pemex. Okay. Dijo que está revisando y lo vamos a ver su comentario para mediados de año. Pero Standard & Poor's dijo que no iba a mover su calificación, pero la dejó negativa, y lo que nos dio un poco es más de tiempo. Va a ver cómo se va moviendo las finanzas públicas, si en verdad alcanza los objetivos de ingresos públicos según la expectativa económica. En tu experiencia, las calificadoras, ¿cuánto se tardan en volver a expresarse? Por ejemplo, Fitch y Moody's, que se expresaron hace muy poquito, no hace menos de 2 meses. ¿Cuándo lo volverían a hacer? Fitch no va a expresarse porque además dejó su perspectiva estable. Así es. Entonces es muy probable que 12 meses no escuchamos nada. Pero al Standard & Poor's, al mantener su perspectiva negativa, podría hablar en 6 meses, 8 meses, volver a dar un diagnóstico. Y creo que va a ser esta diferencial que haya entre la expectativa que tiene el gobierno sobre sus ingresos públicos a la realidad. Ya tendremos más datos para entonces. Y Moody's está muy, muy enfocada a ver qué pasa con el plan que Pemex hizo a mediados del año pasado. Si regresamos a ver los mercados, la verdad que el año pasado fue un año muy bueno, pero muy bueno, subrayo, para las bolsas de los países desarrollados. Vimos rendimientos que hacía muchísimos años no veíamos. Vimos en Estados Unidos un índice como el Standard & Poor's crecer al 25%, el Nasdaq al 35%, ¿no? El Dow Jones también con un muy buen desempeño. Los rendimientos en Europa también fueron de 18 y 20%. En Japón hubo un extraordinario rendimiento en el Nikkei, en la bolsa de Tokio, ¿no? Y también es curioso esto porque fue un año donde todas esas economías que yo menciono crecieron menos que el año anterior. Sin embargo, las bolsas tuvieron un repunte brutal. Yo creo, y a nuestro auditorio siempre le interesa el tema bursátil, que no debemos de esperar rendimientos parecidos este año. Yo creo que los rendimientos se van a moderar. ¿Por qué no empezamos con México? México es un caso aparte. La Bolsa Mexicana de Valores no ha dejado dinero en los últimos 5 años, ¿no? Correcto. En el 18 perdió 15%, el año pasado el índice apenas si creció 4,5%. A mí me gusta la bolsa en los niveles actuales por estar barata, no porque vea la economía mexicana creciendo, ¿no? Pero bueno, aquí el experto eres tú. No, justo como lo mencionas, gran parte del boom que tuvo la bolsa el año pasado para las economías desarrolladas tiene que ver por la política monetaria. El miedo por una recesión provocó que los bancos centrales de economías desarrolladas bajaran rápidamente sus tasas de interés y le dieran un poco de aire, un poco de oxígeno, pero artificial, sí, a las bolsas. Y muchos especula que las mismas empresas han estado comprando sus acciones. O sea, sí están un poco infladas, sí están un poco caras. Este año esperamos una economía un poco más apagada, no en recesión, pero con mucho menos movimientos de tasas de interés en los bancos centrales desarrollados. Esto significa que van a crecer menos, que no esperamos los mismos rendimientos que el año pasado, a diferencia de las economías emergentes que traen retrasos. Y esa es a lo que te refieres con México. México está retrasado en su evaluación, tiene buena evaluación, a lo mejor los números fundamentales no los dan, pero sí esperamos mayores bajas por el Banco Central mexicano que en Estados Unidos en las tasas de interés. ¿Sería razonable pensar que este año el índice sí pueda estar por arriba del 10% en el año? Sí, nuestra expectativa en México, en pesos, evidentemente. Nuestra expectativa es que el índice supere los 49,000 puntos. Es un nivel que ya alcanzó en años anteriores y esto implicaría un crecimiento mayor. ¿Y qué esperarías en promedio para las bolsas en Nueva York? ¿Tú crees que se puedan alcanzar rendimientos en dólares del 10% de también? 8, un poco menores al 10%. Del 5 pero no muy abajo de eso, ¿no? 5 y 10%. ¿Cómo ves? A la economía mexicana ya hemos hablado mucho, la vemos creciendo muy poquito. ¿Cómo ves a la economía en Estados Unidos?
Bueno, esperamos un desempeño menor al año pasado, esperamos que sí se va a desacelerar un poco, pero... 1.8 sería sí, razonable. pero muy pegado al 2%, o sea, la desaceleración no va a ser muy contundente, todavía a niveles donde no debería sacar focos rojos. Lo que nos preocupaba en algún momento el año pasado es que las perspectivas estaban cayendo muy rápido y estas se han ido estabilizando y creemos que estos acuerdos primarios que ha tenido Estados Unidos con China le van a permitir a las manufacturas rebotar un poco en Estados Unidos. Y la bolsa en Nueva York también tiene el aliciente de que la gente no le gusta invertir al 1,5%, ¿no? Y las tasas de interés de deuda soberana siguen tiradas, ¿no? Sí. O sea, el bono de 10 años en Estados Unidos está que al 1.7, no está por debajo del 2%, muy por debajo del 2%. Entonces, con esos rendimientos, pues, la gente se atreve a tomar riesgos adicionales. ¿Y cómo ves a Europa? ¿Lo ves también interesante? Bueno, Europa también está muy interesante porque le ha costado mucho trabajo a toda la zona europea generar una confianza de inversión, una confianza de inversión financiera, ha hecho cualquier cantidad de estímulos y bueno, este rollo de que se pueda mejorar, hoy una mejor perspectiva en cuanto al Brexit, en cuanto a una negociación comercial con el Reino Unido y algunos buenos datos que hemos observado en los últimos 2 meses sobre la manufactura, sobre las expectativas de inversión, nos hacen pensar que el euro, la zona euro, podría tener una mejor expectativa, una mejor esperanza. Además está en pleno proceso de estímulos monetarios, ¿no? Así es. El Banco Central Europeo está emitiendo euros para comprar bonos, están haciendo lo que habían cancelado hacía 8 o 9 meses para impulsar la economía y aparentemente está dando resultados, ¿no? Sí, todo está full en cuanto a estímulos. No significa que vaya a explotar, o sea, vaya a ver un boom fuerte en la economía europea, pero sí, de todo lo oscuro que teníamos, observamos el año pasado, hoy empezamos a ver algo de luz y hay mejor esperanza o mejor expectativa. Pues qué bueno, yo tengo la misma impresión que tú, estoy un poco más optimista. En México sí sigo preocupado porque deberíamos de crecer. Con tantos pobres no nos podemos dar el lujo de tener una economía estancada. Tenemos que buscar realmente crecer al 3 o 4% y ahí solo eso se va a lograr si el gobierno se pone las pilas y alienta la inversión, porque si no hay inversión no hay crecimiento y creo que eso es lo que nos está faltando. Pero en el resto del mundo estoy más contento porque veo el tema de la recesión alejándose. Sí, correcto. Estamos un poco más optimistas y en la economía mexicana, como dices, la percepción de estancamiento continuará. Fue un choque de confianza lo que vivimos el año pasado y necesitamos justo eso, confianza en la inversión para revertir o para tener una mejor expectativa económica en el país. Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Jorge, muchas gracias. Un tema que nos debe el gobierno es el tema de tener paz y acabar con la violencia. Eso inhibe los procesos de inversión. Pero bueno, estaremos aquí dentro de una semana. Jorge, muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos todas las semanas en Milenio Mercados en Perspectiva.